al análisis de la carrera que fue el domingo, carrera de 70 vueltas y prueba donde, tras los cambios que tiene el circuito de Hungaroring, también la decisión de colocar los neumáticos más blandos de Pirelli permite que haya más acción que antaño, que esté ese factor estratégico importante también para que se produzcan adelantamientos o para que haya variabilidad en tomas de decisiones, y tuvimos una prueba marcada por el dominio de los McLaren, donde el efecto del undercut fue bastante grande y los bloqueos, a pesar de todo lo que estamos diciendo, de que pudiera haber más o menos diferencial de neumático para poderse adelantar, no fue tan sencillo adelantar, se produjeron bloqueos y a lo mejor pilotos que estaban fuera de posición tardaron más en llegar al sitio que les correspondía, o a lo mejor superar a rivales que tenían por delante y quizás aspirar a metas mayores. Como podemos ver, los mejores ritmos fueron de los dos pilotos de McLaren, Norris al frente, muy cerca Oscar Piastri, los dos en 1.23 bajos, George Russell a una decimita, un piloto que tuvo que remontar, que fue en contraestrategia comenzando con el neumático duro para tener una tanda larga y tener esas vueltas finales de la primera tanda con pista limpia y poder marcar su propio ritmo para al final hacerles un overcut a los pilotos que tenía por delante pero que eran más lentos. Hamilton en cuarta posición a 2,5 décimas, lo que demuestra que Mercedes, sobre todo en carrera, fue el segundo coche en Hungría. Mercedes tiene un muy buen coche hoy en día, está preparado para competir con Red Bull y para competir con McLaren, más en carrera que en clasificación, pero hay que tener en cuenta que venían de conseguir la pole position en Silverstone y que aquí estábamos en Hungría. Son dos circuitos muy diferentes. El fin de semana que viene va a ser el Gran Premio de Spa. Se va a parecer más esas condiciones a las de Silverstone. Va a ser de nuevo eficiencia aerodinámica, necesidad de generar carga aerodinámica pero sin perder velocidad en recta. Y si ya funcionó muy bien ahí en Gran Bretaña el Mercedes, en Bélgica puede funcionar muy bien. Aquí estaba en un circuito que no se adaptaba tan bien a esas condiciones. Ya ha demostrado que también en curvas de baja y media velocidad y en curvas largas, sin tener tantas rectas, es competitivo y al menos está a la altura del Red Bull, pero es que en ritmo en carrera hemos visto que se ha colocado ligeramente por delante. Ese quinto mejor ritmo fue de Max Verstappen y detrás quedan los Ferrari. Aquí el caso contrario de lo que hemos explicado con Mercedes. Ferrari era el equipo al que todo el mundo esperaba, que a lo mejor no pelear por la victoria porque vemos una superioridad muy grande de McLaren en estas condiciones, pero sí el pelear por el podio, y es algo que a pesar de que Charles Leclerc al final ha acabado cuarto, no se ha visto clara una pelea por el podio, por esa tercera posición, quedando algo lejos de Lewis Hamilton. Y es que sus ritmos están ya a 3 décimas del de Norris. Y aquí sí que Carlos Sainz, aparte de una mala salida, quedó un poco más penalizado por el ritmo respecto a su compañero de equipo. También teniendo diferente tipo de paradas en boxes. Checo Pérez, octavo, cumpliendo con las expectativas el domingo, pero claro, no les sirve si tienes un mal sábado y estás obligado a remontar. Y Aston Martin en un circuito de baja y media velocidad como quinto coche. Esa es la buena noticia para Aston Martin, que empieza a liderar esa zona media ya en diferentes tipos de circuito. Algo que sí que vemos bastante claro también este fin de semana es que en esa zona media, en circuitos de baja y media velocidad, de curvas lentas,
el Visa RB va a ser más competitivo que el Haas y el Haas va a ser más fuerte en trazados donde haya curvas de más velocidad, donde haga falta más carga aerodinámica. Aquí del Haas vimos que fueron bastante descargados para tener mucha velocidad en recta y poder pelear la posición en pista con una gran velocidad, usen o no usen el DRS. Pasando al estudio de los ritmos por partes, de nuevo volvemos a tener un segundo sector que fue el más determinante en cuanto a las diferencias entre los pilotos. En este caso un poco menos de diferencias que lo que se había visto en la clasificación, porque hay que tener en cuenta que en clasificación de la Q1 a la Q2 se mejoró bastante la pista y de la Q2 a la Q3 mucho más. Hubo una gran mejora de la pista porque se fue secando, y aquí en carrera fue todo con unas condiciones muy similares, pero en carrera sí que gana más importancia el tercer sector que el primero, que queda muy marcado por el uso del DRS durante varias vueltas y que no va a ser tan representativo en las diferencias. Por ese uso del DRS, los dos pilotos de Ferrari están al frente, sobre todo Max Verstappen, 29-9 para ellos dos, también para Piastri y para Leclerc. Pilotos que sí que fueron usando el DRS en varias ocasiones. Lando Norris ya en 30-0, en tiempos de Stroll, de los Mercedes, de Carlos Sainz. Stroll de nuevo sitúa a una décima del mejor tiempo en el primer sector al Aston Martin, algo que en clasificación ya lo habíamos visto con Fernando Alonso. El segundo sector, el más importante, pues en primer lugar tenemos a George Russell, porque tuvo una carrera a contraestrategia y con pista libre, mostró muy buen ritmo, y aquí lo que hemos dicho justo antes es que el Mercedes es el segundo coche en Hungría en un circuito de baja y media velocidad. En carrera ha demostrado tener un ritmo muy competitivo y ser ese segundo coche. Los McLaren ligeramente por detrás, a una décima y a dos del ritmo de Russell en ese tramo central, y detrás quedan los Ferrari a 2 décimas y media, 3 décimas del ritmo de George Russell. Los Red Bull detrás incluso de Hamilton en 30-0, cuando Russell está en 29-5, 29-6, los mejores ritmos en ese tramo. Pierden 4 décimas los dos pilotos de Red Bull. Muchos problemas para fluir en ese tramo central, en un sector donde puedes verte afectado por el tráfico, y vimos varios bloqueos, sobre todo en el caso de Max Verstappen, primero con Hamilton, y por eso está ligeramente por detrás del ritmo de Hamilton. Luego también en alguna fase quedó detrás de Leclerc bloqueado en la tanda final, pero aún así no conseguían tener suficiente ritmo, suficiente estabilidad y dirección para fluir con comodidad en el tramo central. Los Aston Martin, mitad de tabla, pero lejos de ser competitivos en ese trazado, en ese sector donde hay tantas curvas. Y el sector final es el que le daba la ventaja a los McLaren. Detrás queda Hamilton, y prácticamente ese tercer sector está ordenando a los pilotos por las posiciones que tuvieron en el final de la carrera. La gestión que hubo en carrera respecto a los tiempos de la clasificación fue de casi 7,9 segundos de media. Hay que tener en cuenta que los pilotos que se quedaron en Q1 tuvieron peor estado de la pista y tiempos más lentos. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, que les pudiera permitir ser más competitivos en carrera, como estamos viendo en el caso de los Alpine, de Zhou, de Pérez y de Russell. Pérez y Russell, que se dejaron prácticamente 5,9 segundos en carrera, una gestión muy, baja para lo que fue realmente la carrera del domingo en el Gran Premio de Hungría.
mientras que la media entre los McLaren fue de 8,1 segundos más lento, 8,3 para Verstappen, que fue más competitivo a una vuelta, quedándose a milésimas de la pole position, pero sin tener el ritmo suficiente el domingo. Y los que más tiempo se dejaron fueron Tsunoda, los Visa, que llegaron a la Q3, Bottas también, que hizo buena clasificación aunque no llegó a la Q3, y Fernando Alonso. También en Aston Martin vimos que Fernando Alonso sí que ya desde los libres trabajaba con un setup que a lo mejor le otorgaba un pequeño extra a una vuelta, pero que Stroll iba mejor en tandas largas, en tandas de carrera. Y a lo mejor se ha podido corresponder un poco con lo visto este fin de semana luego en la clasificación y el domingo. A pesar de todo, Fernando Alonso tuvo ritmo en carrera, acabó cediendo la posición a su compañero Lance Stroll para que acabara sumándose el punto o incluso a acabar peleando con Tsunoda por la 9ª plaza, que al final se tuvieron que conformar con la 10ª en Aston Martin y el punto fue para el piloto canadiense en vez de para el piloto asturiano. Si vamos por partes, despedazando la carrera, en la primera tanda es donde estuvo el mayor dominio de los McLaren. Oscar Piastri se colocó en cabeza tras la primera curva y consiguió ser algo más de una décima más competitivo que su compañero de equipo Lando Norris, sobre todo por ese primer sector. En los otros dos estuvo más igualada la cosa, así que en el segundo era un poco más rápido Norris, un poco más lento en el tercero. El primer sector fue el que marcó las diferencias entre los dos McLaren. Max Verstappen se quedó a 3 décimas en tercera posición y fue tercero en esa tanda. Sin embargo, el segundo sector le mataba al Red Bull, como hemos visto en el ritmo general, y es que 3 décimas es mucho tiempo para 21 vueltas que completó Max Verstappen, y es esta primera tanda donde se le fue la carrera a Max Verstappen en primer lugar. De un paso por detrás, los Mercedes y Ferrari bastante igualados, Hamilton ligeramente por delante de Leclerc y Sainz, que también penalizó aquí en esa primera tanda. La ventaja de Hamilton demuestra que el Mercedes está un pasito por delante de Ferrari. Y en cambio, con Russell y Pérez hay que tener en cuenta que comenzaron con el neumático duro, que se extendieron más vueltas que sus rivales, teniendo un extra de gestión y también al principio tráfico hasta que empezaron a parar los pilotos de la zona de atrás, y entonces se vieron perjudicados por el ritmo, por ese tráfico. Fueron un poco penalizados, quedándose con un ritmo de 1.25.4, que es un ritmo bastante modesto. Aston Martin en la zona media, Stroll a la altura de Yuki Tsunoda, que fue el piloto más rápido de la zona media, 1,4 segundos del ritmo de Piastri. Alonso bastante por detrás, con una tanda inicial con el blando de tan solo 7 vueltas. Con el blando comenzaron los dos Aston Martin, Albon y Kevin Magnussen, buscando ganar posiciones en la primera vuelta, algo que sí que consiguió Fernando Alonso, pero que no logró mantener posteriormente porque acabó adelantando a Carlos Sainz, pero le superó en pista el piloto de Ferrari. La segunda tanda, la parte de la carrera donde se empezaron a estabilizar esas posiciones, es donde George Russell fue el piloto más rápido con diferencia, casi medio segundo de ventaja sobre Checo Pérez. Dos pilotos que fueron a contraestrategia buscando remontar, y es donde se está marcando ese ritmo del Mercedes de George Russell con pista limpia, que fue muy competitivo y seguramente si hubiera salido más adelante podría haber dado pelea no solo por el podio como hizo Lewis Hamilton, sino a lo mejor, quién sabe, si haber podido asustar a ese doblete de McLaren. Por detrás están los Ferrari, Gasly, que solo dio 5 vueltas hasta acabar abandonando, y los McLaren, que se quedaron en ritmo de Carlos Sainz y de Verstappen, a 9 décimas de ese ritmo de Russell,
que dio menos vueltas y las dio con el medio, demostrando que ese neumático era el más competitivo para la carrera de Hungaroring. Aquí sí que los dos pilotos de Aston Martin, también con el medio, fueron más competitivos, pero se quedaron lejos del ritmo de Tsunoda, que acabó dando 41 vueltas con el duro para hacer una estrategia de una sola parada. Y que rodando en 1.24.1 le permitió mantener esa novena posición y sumar esos 2 puntos a final de carrera, a pesar de que seguramente el quinto coche era el Aston Martin. En la tanda final de la carrera encontramos de nuevo a Russell con solo 17 vueltas y con el neumático duro, con el mejor ritmo, 1.22.1, 1.22.3 para los McLaren, para Checo Pérez, y ligeramente por detrás aparecen ya los Ferrari, Verstappen y Hamilton. A un segundo del ritmo de cabeza está Stroll, a 1,6 Fernando Alonso, con 8 vueltas más que su compañero de equipo en esta tanda final, pero aquí sí que se colocan como quinto coche, sobre todo a final de la carrera, el Aston Martin. Vamos a ver si damos paso, que me avisa ya por aquí también Chemi de que está. Voy a pasarle. Y mientras seguimos con el análisis de la carrera. Lo que podemos ver. A ver. Ya está por aquí. Te doy que se te vea, porque oírse ya se te tendría que oír. Buenas noches, Chemi. Bienvenido al directo del post del Gran Premio de Hungría. Siento que no lo digo. Vale. A ver, repítame que no te oía. Bienvenido, Chemi, que ya Bueno, estás por aquí. sí, sí, ya estoy por aquí. Día muy, muy complicado, con muchos problemas, pero bueno, al final se ha podido salvar todo, o sea que ya espero estar un ratito con vosotros. Pues ya hemos hablado de la clasificación, de los ritmos de carrera, y estamos empezando el desarrollo de la carrera, donde encontramos en el Race Speed de nuevo un evento con muy pocos incidentes, sin apenas banderas. No tuvo que salir el safety car ni el virtual safety car, y por lo tanto los pilotos pudieron desarrollar sus propios ritmos y las estrategias de los equipos. Sí, una carrera bastante limpia, no hubo apenas problemas. Una bandera amarilla provocada por la salida de pista de Verstappen. Todo el resto todo bastante bien y eso. Ya no es casualidad que en Hungría haya pocas banderas. Esto es una carrera con baja probabilidad de safety car, sobre todo suelen salir a primeras 10 vueltas. Y como aquí no salió, pues solamente nos encontramos una carrera muy directa, 2 paradas y una auténtica fiesta de la estrategia. Respecto a las posiciones, sí que vimos más acción, pero quizás más provocada por las estrategias, por undercuts, overcuts, que unos entraran y reaccionaran, otros no reaccionaron. Hubo ciertos cambios de posición más que el año pasado, pero todo fue prácticamente por esas paradas en boxes. En pista, pocos adelantamientos. El cambio de posición, donde se cedió la posición Verstappen a Norris al comienzo de la carrera, porque el piloto de Red Bull le había pasado en la salida por fuera. El cambio de posición entre los McLaren por órdenes de equipo. Pero eso es realmente por DRS pocos adelantamientos. Y es más, el intento de un adelantamiento en pista provocó el toque entre Hamilton y Verstappen. Sí, realmente es lo que sabíamos. Primera vuelta bastante activa y desde primera tanda estable y luego que entra la estrategia a marcar las diferencias. Eso es lo que hemos encontrado ahora en comparación con lo que había antes. Antes era una carrera bastante estable. Básicamente tú parabas la 25 al 35, ponías el duro hasta la final. Ahora no puedes llegar a esta vuelta, entonces tienes que parar de la quinta a la 30 y tienes que intentar hacer una parada. O sea, 2 paradas. Una esa parada y otra parada.
Y desde ahí pues te da margen a que el neumático viva, a que el neumático tenga importancia, a que la estrategia importe y a que todo esté mucho más orientado hacia la carrera. Respecto a esa primera vuelta que has mencionado, esos cambios de posición, vemos bastante incidencia, pero sobre todo cambios de posición muy importantes. El adelantamiento de Verstappen a Norris por fuera, la pérdida de 2 posiciones de Norris, que de nuevo partía en la pole position, pero perdió la primera posición con su compañero de equipo y con Max Verstappen, que luego se la tuvo que devolver porque le pasó por fuera. Pero de nuevo vemos a un Lando Norris que pierde posición en salida cuando parte desde la primera plaza. También los adelantamientos de Leclerc, de Hamilton y de Alonso a Carlos Sainz, que perdió 3 posiciones. Esos cambios de posición, esas variaciones en la primera vuelta fueron muy determinantes para el desarrollo del resto de la carrera, porque Norris se quedó por detrás de su compañero de equipo, al que no le pudo seguir en esa primera tanda. Hamilton también se colocó cuarto, superando ya a los dos Ferrari. Y Alonso, que adelantó a Carlos Sainz, sí que no logró mantener esa primera posición en la primera tanda. O sea, esa posición respecto a Carlos en la primera tanda le acabó sobrepasando, pero ya el piloto madrileño había perdido terreno con sus rivales Hamilton y su compañero de equipo. Fíjate qué importante fue esta primera vuelta de carrera. Solo dos pilotos mantienen la posición, que son Gasly, porque salía el último, y Stroll, y el resto o suben o bajan una posición. O sea, es una primera vuelta muy activa, con muchos cambios. Sabíamos que aquí iba a ser muy importante esta primera vuelta, y desde ahí fue un giro bastante importante con muchos cambios en los coches y que sabíamos que la primera parte de la carrera de la vuelta 1 a la 17 todo iba a depender aquí. Desde la 17 ya por suerte como hay más estrategia había más margen de actuación. Aquí podemos ver también cómo fue esa salida hasta hacer la primera curva, como los McLaren sí que se quedan con algo menos de velocidad al llegar a la primera curva, pero hay que tener en cuenta que ellos no tuvieron rebufo, no se aprovecharon de un rebufo y también tuvieron menos metros para acelerar que sus rivales, pero hay que decir que es que esa salida de los McLaren donde Verstappen sí que consigue llegar a la primera curva en paralelo, luego le pasa por fuera porque no consigue entrar y es algo de lo que se queja Norris, pero fue muy importante para ya el devenir del resto de la prueba. Muy importante esta primera vuelta, ¿eh? Y ahora lo vamos a ver, imagino, si tenemos la información. Se nota mucho el drag y se nota mucho en salidas de más de 200 kilómetros por hora cómo afecta la posición de salida. Más atrás tienes, más atrás puedes partir, más velocidad puedes llevar en la llegada de la curva 1. Los más lentos, los McLaren, los que más tardan en coger esas 250, esa velocidad máxima, pero básicamente porque son los que más tardan en retirarse del rebufo y del aire. Los que están más atrás son los que más pueden aprovechar del rebufo y los que mejor llegan a la primera curva. Aquí tenemos esa data de lo que tardan los pilotos en alcanzar los 200 kilómetros por hora. Los más rápidos, Magnussen, Russell, Tsunoda, Hamilton. Russell hay que tener en cuenta que partía en la parte trasera del grupo. Magnussen que tampoco llegó a la Q3. Creo que era la P14 de salida para Kevin Magnussen. Y en cambio vemos eso. Norris, Piastri, entre los pilotos que más tardan más de 7 segundos y medio para alcanzar los 250 kilómetros por hora. Los dos últimos, Norris y Piastri, los que más expuestos están al aire. Verstappen consigue llegar a 150 km por hora casi 3 décimas antes que Piastri y que Norris. O sea, eso demuestra mucho cómo es importante de salir. Y luego lo mismo, los Mercedes muy atrás, o sea, muy delante, muy rápidos, 7.16, 7.18 para, o 7.10, sí, 7.10 para Russell, que no vaya bien el dato. Y, bastante velocidad en eso porque tú coges el rebufo y desde ahí tú eres capaz de ponerte mucho más adelante. Y esa salida tan importante, el adelantamiento de Verstappen a Norris, creo que aquí lo vemos claramente. Lando se quejó por radio de que en ningún momento el piloto de Red Bull
pensó en trazar la curva porque a esa velocidad no iba a entrar en la T1. Vimos todos que el adelantamiento fue por fuera de pista y aquí podemos verlo. Levanta más tarde el gas, va más tarde al freno el piloto de Red Bull que el McLaren, se queda por fuera y es que está con bastante más velocidad de paso en esa primera curva, algo que le impide totalmente mantenerse en la pista. Sí, luego vamos Norris para antes y puede salir luego mucho mejor. Ahí Verstappen fue totalmente a por uvas y acabó en la pura vendimia. Y suerte que no se encontró el muro porque estuvo cerca. Pero eso, se pasó un poquito de frenada, al final acabó acelerando más tarde, perdiendo posición y eso, tuvo el segundo lugar, aunque luego lo tuvo que ceder porque había ganado posición fuera de pista. Respecto a los cambios de posición, ya habíamos comentado un poco antes con la gráfica de las posiciones a lo largo de toda la carrera. Vemos 248 cambios en total. Hay que recordar que en el previo eran en torno a 200, por lo tanto aquí tuvimos más cambios de posición. También vimos que ha sido durante más vueltas que lo que ocurrió el año pasado, que prácticamente desde la vuelta 50 hasta el final tan solo hubo 3-4 cambios de posición. Aquí sí que tuvimos algo más de acción, el adelantamiento de Verstappen a Leclerc, el intento de adelantamiento de Verstappen a Hamilton, que supone la pérdida de posición con Leclerc, la devolución de posición entre los McLaren, el intercambio de posiciones. Todo eso se contabiliza aquí en los cambios de posición por vuelta y totales. Y vemos mucha acción, sobre todo de pilotos que tenían que remontar, como Checo Pérez, como George Russell, que tienen 18 y 15 cambios de posición en total en carrera y que sí que consiguieron desde la P16, P17 alcanzar la séptima y octava posición, que realmente era su objetivo, porque comenzando tan atrás y teniendo que remontar y adelantar a pilotos más lentos con un factor de bloqueo que había en este circuito, te va a hacer perder demasiado tiempo como para competir con pilotos que tienen el mismo rendimiento que tú en el monoplaza o incluso mejor. Básicamente lo que has dicho tú. Lo que has dicho, una carrera con muchos adelantamientos, importante capacidad de avanzar, y a pesar de que este es un circuito con poco margen de cambios de posición, todavía había algunos equipos que tuvieron ese margen. O sea, una carrera bastante dinámica para lo que podemos encontrar en un valor. Y hay que tener en cuenta que aquí antes las carreras se hacían el sábado y el domingo era una procesión. Era el Mónaco del Este. Pero, por suerte, 2022 cambió toda la dinámica de esta carrera y nos hemos encontrado un circuito totalmente renovado. Y por último, para detallar este desarrollo de la carrera, tenemos los gaps, donde vemos el dominio prácticamente de principio hasta el final de los McLaren. La duda era quién iba a acabar llevándose la victoria, porque Norris había perdido la primera posición en la salida. En la primera tanda se había dejado ir un poco respecto a su compañero de equipo, que fue más competitivo en pista. En la segunda tanda, en cambio, sí que se acercó Norris a Piastri, se quedó a un segundo prácticamente hasta acabar esa tanda y llegar a la segunda parada. La segunda parada fue antes el piloto británico de McLaren, en el que paró, consiguió hacerle un undercut a su compañero de equipo, que tardó 2 vueltas en hacer el segundo cambio de neumáticos, y al final, por órdenes de equipo, pues McLaren decidió que la victoria fuera para Oscar Piastri. Pero en esa tanda final lo podemos ver como sí que se distanciaba Lando Norris de su compañero de equipo. Un paso por detrás tenemos el duelo entre Verstappen, Hamilton y los Ferrari por esa posición final del podio. Un Max Verstappen que no siguió la estrategia de sus rivales de alrededor, alargó más las tandas, sufrió primero el undercut de Hamilton en la primera parada y en la segunda el undercut de Hamilton y de Leclerc, y se vio obligado en todo momento a tener que adelantar a pilotos que tenían más o menos su ritmo, por lo tanto no había mucho diferencial, tampoco por neumático, y acabando forzando
forzándose a hacer un error, una maniobra muy arriesgada con Hamilton para alcanzar ese puesto de podio en las vueltas finales, que le supuso el toque con el piloto de Mercedes y acabar quinto. Ni siquiera cuarto, sino ya quinto. Fíjate, una carrera muy dinámica, ¿eh? Luego lo podremos ver todo esto en detalle en los artículos, en los test que vamos a poder producir en la segunda parte del programa. Pero vamos, muy bueno ver esto, muy bueno ver una carrera tan activa, tan abierta, con tantos cambios, con tantas posibilidades de que los equipos subieran o bajaran posiciones. Y es una gran noticia que esto pueda ser así. Lo veremos más adelante, McLaren cómo ganó la carrera, Verstappen lo que había detrás de su estrategia y por qué no tuvieron ese buen resultado, que ese coche estaba para hacer P3 y realmente la posición era P3, pero al final acabó P5 y con toque con un cabreo de ganar narices por no poder ver más allá de 2 vueltas, porque tú ves la tendencia que tiene Verstappen y claramente te coloca en la vuelta 59 o incluso en la vuelta 65 al más tardar en tercera posición. No estaba para luchar con los McLaren, en ningún momento de la carrera luchó con los McLaren, pero se quedó atrás. Pérez y Russell un poquito más descolgados por su sábado. Y la diferencia, que ahora lo veremos, entre sábado y domingo, entre hacer una parada, la importancia que tuvo la gestión de neumáticos, aquí una estrategia muy, muy importante, y aquí hay mucho que poder decidir de todo lo que pasó. Y llegando ya a esa estrategia, vamos a empezar a hablar de ese tema estratégico. Vemos en primer lugar que las temperaturas estuvieron en ambiente por debajo de los 30 grados. Ya fueron temperaturas más veraniegas que lo que habíamos visto el sábado. En pista entre los 40 y 50 grados, más hacia los 40 al final de la carrera. Por lo tanto, sí que podría haberse afectado por tema de temperatura a una degradación de los neumáticos, pero no iba a provocar un comportamiento raro que no pudieran controlar los equipos con las gomas. Las gomas protagonistas, el medio y el duro. El blando solo lo usaron 4 pilotos para la salida y 2 pilotos al final, los pilotos que decidieron ir a 3 paradas, 4 tandas. Realmente el neumático blando descartado para la carrera. Y en cuanto a la evolución del ritmo medio de la prueba, vemos que sí que se mantuvo prácticamente en ritmos de 22 altos, 23 hasta la vuelta 50. Está esa mejora en la segunda parada de prácticamente todos los pilotos, esa mejora en el tiempo, pero una tanda final en la que ya pilotos que tenían posición establecida gestionaron más y luego otros pilotos que vieron una degradación elevada, llegando incluso, como en el caso de Sargent y Ocon, como hemos dicho, a ir a 3 paradas. Aquí hay mucho, y aquí empezamos a hablar de estrategia, sobre todo. Es el primer gran punto de esta carrera. La estrategia de Hungría actualmente era muy sencilla. Clasificabas con el blando, salida con el medio y llegabas con el duro. Hasta que llegó 2022 y se empezó a cambiar todo. Bueno, en 2022 sobre todo lo que hizo fue cambiar el C2 por el C5, una pequeña enorme diferencia, que básicamente lo que te cambiaba era que el neumático ya no iba a ser tanto el C5, el de clasificación, sino el C4, y que no tenías ese margen para llegar al final. Y aquí hubo un componente bastante grande que creo que lo podemos ver en la siguiente imagen, en la de neumáticos, donde realmente estaba hablando el medio y luego volvemos a todo esto porque es importante entender lo del neumático. Aquí podemos tener la imagen de neumáticos. Vale. Muy claramente, el neumático medio era el neumático de carrera, el que mejor ritmo podía tener. El duro era un poquito más lento, pero en algunos equipos aseguraba un extra de vueltas. El blando era bastante corto, 14 vueltas, muy poco, entonces no te daba una suficiente garantía para poder hacer la carrera. Si vemos arriba, 31 más 41 son 72. La carrera en 70 vueltas. Era posible hacer la carrera una parada, pero no era tan rápido porque te obligaba a ir muy lejos, muy atrás de la posición de degradación del neumático, tanto del duro como del medio. Ahora colócame la imagen anterior de estrategias, porque con esto es importante entender lo que ha pasado.
Lo que nos encontramos, sobre todo, aquí dos componentes muy grandes. El neumático de carrera es el medio, lo hablamos también en el previo. El neumático de clasificación es el blando. El duro no opción. Pero el duro te daba 10 vueltas más de estrategia y de ventana y de margen que no te daba el medio. Es decir, si tú colocabas un neumático duro, renunciabas, dijéramos así, a 2 décimas, pero ganabas 10 vueltas. Si tú ibas por el medio, perdías 10 vueltas, pero ganabas 2 décimas. Entonces, estaba bastante claro que la carrera, a no ser que salieras muy atrás, iba a ser medio, duro, medio, y eso es lo que hacen los pilotos de cabeza. Hamilton, al cambiar el neumático y al colocar medio, duro, duro, Mercedes fue con 2 duros, tuvo esa capacidad de poder luchar y de poder tener 10 vueltas más de neumático que luego, en el momento en el que tú empezabas a hacer la tanda, y ahí se vio muy claro con el primer undercut que le llegó a hacer a Verstappen, tú tenías ese margen de seguridad y además volvías a atacar porque no tenías un neumático que te permitía hacer más vueltas. Verstappen no, Verstappen tenía un neumático más rápido que te permitía ir mejor en la pista, pero con menos rango de vueltas. Entonces teníamos un duro con un extra de vueltas, un medio con más velocidad para los momentos clave, y más allá de ahí tenías cosas extrañas. Por ejemplo, empezar en duro si salías muy atrás, hacer una parada como Tsunoda, que hablábamos de ir muy, lento, muy largo en la sección del neumático, hacer una carrera con el blando que nunca fue opción y solo podía tener interés en el caso de que hubiera un safety car de comienzo, que era elevado la probabilidad, mucho más que en la vuelta de adelante. Y de hecho colocan Albon, Magnussen y Alonso neumático blando durante también 7 vueltas y luego al final, durante también 7 vueltas, Sargent y Ocon. De hecho, Stroll debió alargar la ventana de parada y Alonso también tuvo que hacerlo, pero al final esas vueltas que luego no puede alargar son las que le permiten y le impiden llegar con su noda a la zona de puntos. Esas vueltas fueron muy claves. Hay que tener en cuenta que aquí, como imagino que habrás visto, el Aston Martin estaba para hacer P9, P10, entonces su noda se les coló porque fue capaz de aprovechar ese neumático mejor. Y desde ahí una carrera con mucho componente estratégico que se empezaba el viernes, y empezaba también el sábado. Red Bull utilizó un neumático duro en la primera parte de PP3 porque básicamente optó por el medio. Entonces, en vez de colocar un medio o un blando era importante por la clasificación, optaron por colocar un neumático duro en los PP3. Aston Martin guardó un solo set de duros y de medios para tener un set extra en clasificación y luego poder llegar más arriba optando por la posición. Muchos componentes en estrategia, muchos elementos clave en estrategia que aquí nos marcaba un gran elemento en la carrera. Respecto a los neumáticos, ya lo habíamos comentado ahí. Chemi lo había explicado bastante bien. Y el último aspecto estratégico que tenemos son las paradas en boxes, que en este caso no fue tan simple como en otras carreras. En este caso tuvimos 2 paradas para todo el mundo, incluso 3 para Ocon y Sargent. Lo que podemos ver en cuanto a cambio de neumático, fueron más lentos de lo normal. 2.00, 2.1, 2.2, 2.3 segundos en cambio de parada. En otras carreras hemos visto mejor trabajo en boxes de los equipos. También muy buen trabajo para Alpine, para Red Bull, también para Mercedes, Visa. Pero luego a nivel general, en el paso por el pit lane más el cambio de neumáticos, Pérez está al frente, Ricciardo, Russell, también los Alpine, Tsunoda. Muy buen trabajo, como digo, para Visa, para Red Bull y para Mercedes. Sobre todo aquí lo importante en las paradas en boxes, más allá de hacer el tiempo rápido y del cambio del neumático como tal, lo que es importante es no perder tiempo. Fíjate, sobre todo, hablamos en ritmos de 21 y de 22.3. Esto puedes hacer en boxes lo mismo que en el sector, pero lo importante es no hacer un 32, un 35, es no fallar. Aquí tienes que hacer un trabajo muy rápido y muy seguro, sin fallo. Entonces, nos encontramos que 6 equipos estaban en 2 décimas. Visa, Alpine, Mercedes, Red Bull, McLaren y Ferrari. 21-6 todos ellos, ¿no? Y para abajo. Stake 22-0, Williams 22-2, Haas 22-3 y al final estaban haciendo paradas más lentas. Stroll, por ejemplo, no hizo ningún 22, Alonso solo hizo un 21 y Haas también hizo solo un 21 con Magnussen. Realmente no cambia mucho, pero lo importante es no fallar. Aquí no te van a dar una gran posición, puedes hacer más en pista en la vuelta de salida que en el cambio de neumático como tal.
y sobre todo en el paso por box de pit in a pit out, que hay que tener en cuenta que el cambio de neumático es solo una pequeña parte de todo el proceso que lleva la parada en box, que tienes que decelerar, tienes que clavar la frenada 80, tienes que entrar al stall, al pit, al box, tienes que salir del stall, tienes que llegar al carril de aceleración, tienes que acelerar otra vez a pista, y todo eso se nota. Y además tienes que hacer bien la primera curva. Todo eso es lo que supone una parada en boxes, más allá del tiempo del neumático o la entrada de pit in a pit out. Hay muchos componentes que entran y sobre todo lo importante aquí es no perder tiempo. Sí, pero también hay que tener en cuenta que el peor equipo, por lo que estamos viendo, fue Aston Martin, que Aston Martin peleó por esa novena plaza con Yuki Tsunoda, que en este caso solo hizo una parada en boxes, consiguió completar la carrera con una sola parada, y él sí que pasó con un 21-4 por el pit lane para hacer el cambio de neumáticos. Por lo tanto, ahí se dejaron un pequeño tiempo Sí. en Aston Martin, en la parada de sus pilotos, para poder pelear por algún punto más. Sí. Detallitos, o sea, realmente la diferencia entre hacer un sector 2 o una parada en boxes es básicamente la misma si lo haces bien. Puedes hacer más o menos 0,4, más o menos 0,5, pero lo importante es en boxes es no hacer más 10 o más 15. Ese es el problema, hay que estar en un tiempo mínimo y desde ahí que vaya todo limpio. Por eso se trabaja tanto. Ganar 2 décimas o 3 en boxes es casi irrelevante. Es casi irrelevante porque lo puedes ganar lo que puedes ganar en boxes lo puedes perder en la vuelta de salida.